Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy está con nosotros Álvaro Sicarelli y vamos a tratar El Gran Juego, que es el reciente libro de Álvaro, muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con China y Estados Unidos y ese nuevo planteo de si estamos frente a la nueva Guerra Fría. ¿Cómo te va, Álvaro? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Muchísimas gracias por recibirme y un saludo grande a toda la audiencia que se está conectando y a los organizadores del instituto. Gracias, Álvaro. Yo quiero presentarlo en primer término. Álvaro Sicarelli realizó estudios de filosofía, historia, relaciones internacionales, estrategia, geopolítica, como discípulo de los intelectuales Juan José Sebrelli, Carlos Escudé, Rubén Zorrilla y Alberto Venegas Vinchico. En el ámbito de la función pública se ha desempeñado como director de Relaciones Internacionales del Senado argentino, asesor en política exterior de la diputada Carrió y del diputado Milei. En el ámbito privado es analista en temas internacionales, así como nacionales, tanto en medios gráficos como redes sociales. Es autor de otro libro también, El Neoprogresismo, muy interesante que he leído, y El Gran Juego, ese es el reciente lanzamiento, La Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Antes de avanzar un poco con la temática del libro, me quedé un poco cuando lo leí, ¿cómo te definías vos, Álvaro? Y citando a Raymond Aron, decías que eras como un observador comprometido con la historia. Y me pareció muy interesante tu autodefinición, y además citando al gran maestro Raymond Aron, este pensador francés. Y ahí viene la primera pregunta: ¿qué te motivó a estudiar filosofía, historia y relaciones internacionales? Bueno, en primer lugar, Raymond Aron es de esos grandes maestros formadores que uno no conoció en términos personales, ¿no? De tête à tête, ya que estamos hablando de un gran pensador francés. Y ese concepto, el spectateur engagé, ¿no? Del observador comprometido con su tiempo, hizo que desde muy joven, y no por los medios que se esperaba, yo lo cuento ahí en mi libro, yo a veces me asombro con algunos colegas míos que a veces les pregunto, ¿por qué decidiste estudiar relaciones internacionales o trabajar los temas de política mundial? Y parece que a los 10, 12 años, caminando por alguna biblioteca, se encontraron con el grueso tomo de la diplomacia de Henry Kissinger, lo agarraron, lo leyeron y se enamoraron. A mí me cuesta creer, ¿no? Y yo siempre les digo que al revés, que mi pasión por los asuntos del mundo, a escala nacional, a escala internacional y a escala global, se dio a través de vectores curiosos, como fue la literatura, las películas. Yo soy, creo, el nacido en la última década de la Guerra Fría, del siglo XX, y durante mi adolescencia, durante la década del 90, todavía yo era parte de una juventud que veía películas como, por ejemplo, las sagas de Rocky, principalmente cuando Rocky pelea contra Iván Drago en la ex Unión Soviética. Bueno, hay un capítulo del libro que se llama Iván Drago muerde el polvo. Sí. Y así te podría nombrar tantas otras, ¿no? Apocalipsis Now, que reflejaba, ¿no? Lo terrible de la guerra de Vietnam, una de las grandes guerras de aproximación en la Guerra Fría. Hasta que llegó una película que a mí me marcó enormemente, que fue La Casa del Octubre Rojo, una extraordinaria película protagonizada por Sean Connery y Alec Baldwin, donde Sean Connery interpreta al jefe de la flota de submarinos nucleares de la Unión Soviética y puntualmente capitán del submarino más moderno de la época, ¿no? Según la novela de John Clancy. Y en un momento él, absolutamente desencantado con el régimen soviético, decide desertar con el submarino y toda la tripulación. El problema es que acá sucede algo que es la trama y no voy a spoilear, es que por un lado los soviéticos se enteran por una carta que él deja de que va a desertar, por lo cual el ministro de la Marina ordena la persecución del submarino y que sea detectado y hundido. Y envían toda la flota estratégica de superficie y de submarinos. Pero del otro lado del hemisferio, en el hemisferio occidental, Estados Unidos, ¿qué ve?
que el submarino más moderno, más indetectable y con el mayor arsenal nuclear portable estaba rumbo hacia mar continental norteamericano y era perseguido por toda la flota rusa, soviética. Entonces, claramente, eso era el punto casi de inflexión hacia una guerra, ¿no? La lógica plantearía en ese momento una guerra de escala termonuclear. Hasta que aparece Alec Baldwin, que es un agente analista de la CIA, y dice, no, acá no, esto no es una maniobra militar soviética, acá está pasando algo, y empieza toda la película de esta acción de tensión y distensión muy propia de la Guerra Fría, una dinámica muy propia, ¿no? Estar tirando de la piola sin que se rompa, y bueno, y después la película sigue, no se las voy a spoilear. Y yo cuando vi esa película, me acuerdo que tendría 17 años, ya la película había sido estrenada varios años atrás, y dije, yo quiero ser parte de eso. No sé si parte del que genera el conflicto, pero por lo menos parte de la solución de ese conflicto. Mejor dicho, que ese conflicto no escale, un término muy usado en esa época. Y luego, por ejemplo, también algo que me generó pasión por la política mundial era el periodismo que nosotros supimos tener hace 20, 25 años atrás. Me acuerdo que ya tendría 14, 15 años también, y mi papá me dejó ver por primera vez a Bernardo Neustadt. Y esto no es una apreciación ideológica del personaje periodista, sino de lo que implicaba Tiempo Nuevo para el acceso al conocimiento. Un Bernardo Neustadt que sentaba en su mesa a figuras de la talla como Itzhak Rabin, Gorbachev, Pastrana de Colombia, el entonces presidente George Bush. Y claro, yo quedaba anonadado. Primero no podía entender cómo otro argentino como yo, el chico, ¿no? Se sentaba con figuras de talla mundial y hablaba así como estamos dialogando nosotros. Y claro, comprendía el 20% de lo que hablaban, pero entendía que algo pasaba ahí, ¿no? Y bueno, y ahí con el paso del tiempo después participé en la secundaria de los famosos modelos de Naciones Unidas, que teníamos que interpretar Estados miembros de la ONU y participar de las dinámicas propias de la ONU, y participé en los 3 niveles, que tuve la suerte de ganarlos, distrital, provincial y nacional, y ahí te diría casi ya fue en la secundaria y casi dije, bueno, yo me voy a dedicar a esto, y no decido empezar por las relaciones internacionales, decido empezar por la historia. Porque, y ahí no tuve mucha orientación, algo me dijo que para poder entender el mundo primero tenía que comprender mi presente, mi pasado inmediato y el pasado muy anterior como consecuencias, ¿no?, de los procesos que estaba viviendo. Y bueno, y luego pasan los años y llego a estos 4 maestros que vos nombraste, Severelli, Zorrilla, Venegas Lynch y Carlos Escudé. 2 por suerte todavía aquí con nosotros, 2 ya están en otro plano, y a ese adolescente desordenado, apasionado por demás, desbocado, bueno, en realidad desbocado sigo bastante todavía, pero por lo menos un poquitito con mejor contenido, le brindaron un marco de estudio, una bibliografía con mucha más sustancia, mucho más sustrato, la posibilidad de reflexionar más las cosas antes de tomar partida de forma inmediata, y bueno, y el resto es un poquito historia, ¿no? Bueno, qué interesante, y esa película que comentaste también la recomiendo, la vi 2 o 3 veces. Maravillosa. Y tiene que ver con la tensión, la distensión, un poco, y claro que el componente que vos planteás sobre la historia es realmente muy importante como punto de partida para las relaciones internacionales. Siempre fui un apasionado del estudio de la ciencia política cuando era estudiante, y esto que vos planteás y que leía tu libro, me sentía y recordaba, inclusive el otro libro también que escribiste, mis años en la UBA, que realmente me hiciste recordar con varios párrafos del libro aquellos años tan lindos donde, bueno, uno tiene esas inquietudes como vos planteas, y bueno, hoy has logrado ser un gran escritor. Y si me permitís interrumpirte un minuto, y viendo acá algunas caras que van apareciendo en la pantalla, veo mucha gente joven, y uno de los motivos por los cuales también escribí este libro es estimular a jóvenes que a veces creen que para interesarse en estos temas tienen que pasar necesariamente por los grandes centros de estudio, las altas casas de estudio, o una literatura muy
que yo llamo casi de lenguaje iniciático, ¿no? Con ese lenguaje arcaísta, barroco, difícil, solo para iniciados, y que no teman que si se ven incentivados desde lugares que les parece raro, que no se dejen, que no detengan esa curiosidad e interés y que se vuelquen a la aventura del conocimiento, a la aventura del pensamiento, que es maravilloso. Así que me emociona ver, incluso acá ya estoy viendo a una amiga, Laura Lacasi, que le mando un beso enorme, y también me emociona mucho porque fue alumna mía, y la verdad, esto es el motivo por el cual yo escribo y me dedico a esto, este público tan joven que me acompaña, ¿no? Bueno, qué interesante, porque esta ida y vuelta de la docencia nos permite siempre crecer, ambas partes, ¿no? Sí. Vos planteás, y voy a ir entrando, digamos, en el libro, planteás que no pretende ser un texto académico, sino una hoja de ruta sobre la política estratégica del gobierno. Y acá yo voy a seguir un poco el guión y los capítulos centrales del libro para poder llevar adelante la entrevista, y en este caso plantear algunos de los primeros tres interrogantes que tiene que ver con por qué, y esta pregunta es interesante, no sé si es para empezar o para el final, ¿por qué en nuestro país hay un gran desconocimiento de los temas de política exterior? Que si bien en la parte final vamos a hablar de la política exterior argentina, como lo plantea tu libro, pero esta pregunta es como que me detuve. ¿Y qué significa la política estratégica de gobierno? Yo empezaría por ahí, a ver qué opinas. En primer lugar, y creo que es importante, y te agradezco que arranques por esa pregunta, o mejor dicho, a ver, ¿cuál es el motivo por el cual yo intuyo que hay un desinterés? No intuyo, sino hasta que lo compruebo, es que tenemos una tara ideológica, producto de muchos años, décadas de populismo civil, populismo militar, populismo de izquierda, populismo nacionalista de pseudo derecha. O sea, acá no nos han privado de ubicar, el populismo no se ha privado de tener ubicaciones múltiples, ¿no?, en el espectro ideológico, de esta idea de la Argentina autárquica. La Argentina que aislada del mundo puede vivir con lo suyo, vivir con lo nuestro, ¿no?, que fue el famoso título de un ministro de Economía de uno de los gobiernos militares, que fue Aldo Ferrer, ¿no?, que decía vivir con lo nuestro. Ya pasa terrible. La Argentina potencia. La Argentina potencia, que hasta vos podrías decir, bueno, eso es un anhelo, pero esa Argentina potencia, para ser potencia, tiene que formar parte de un esquema interestatal, de un esquema internacional, de un concierto político y económico de naciones que se reconocen como potencias. Desgraciadamente primó lo otro. Yo recuerdo un dirigente político que llegó a decir, mejor vivir a oscuras o con velas a que los británicos o los yanquis nos den la electricidad, ¿no? Todas estas cuestiones de que pareciera que hay un grado de dignidad, ¿no?, como colectivo, mientras no intervenga en esa cooperación estratégica un Estado o una potencia extranjera, porque siempre terminan siendo nuestros enemigos. Y ni hablemos que hoy volvimos de nuevo el mundo a esta forma conspiranoide de ver la realidad, ¿no? Detrás de todo siempre hay una conspiración, siempre hay un plan. Desgraciadamente se ha instalado en vastos sectores de la población, ilustrados y no, esta idea de que estamos como estamos por culpa de terceros. Siempre hay una conspiración contra nosotros. En algún momento fue la sinarquía judeo-masónica, otras veces fueron los ingleses, después fueron los americanos, los marxistas, el marxismo internacional, que por supuesto todos los que te nombro, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, por supuesto que han tenido planes estratégicos para ampliar sus zonas de influencia, principalmente a estados emergentes, estados subdesarrollados, estados vulnerables, como en algún momento lo fuimos. Pero de ahí a que nuestra situación de alta vulnerabilidad, o para utilizar un término de la teoría política internacional, nuestra situación de periferia permanente, o de estado periférico permanente, es responsabilidad pura y exclusivamente de una conspiración externa, no, yo nunca voy a adherir a eso. Hay responsabilidades que son nuestras. Y el hecho de que la política exterior argentina no haya sido una política de Estado, y en términos de política pública uno podría decir revolvente, que permanezca en el tiempo con las modificaciones que lo adapten, ¿no?, el tiempo en la cual transcurre, y respetado por los gobiernos,
más allá de su signo político, y no como lo hemos vivido en estos últimos años, una política exterior al mero servicio de las necesidades ni siquiera de gobierno, electorales. Y con esto iba a poner yo me acuerdo haber hablado con diplomáticos de la Cancillería kirchnerista, principalmente del segundo gobierno de Cristina, donde decían ser bolivariano garpa en votos. O sea, no importaba si servía a los intereses estratégicos del país formar parte del ALBA o formar parte satelitalmente de acuerdos con Venezuela, con Cuba. No, que garpa en votos porque hoy la sociedad argentina tira hacia la izquierda. Eso me parece gravísimo. La política exterior es una de las más importantes políticas de Estado a mantener y readaptar, por supuesto, por los gobiernos más allá de su color ideológico. Entonces, te imaginas que esto es un cóctel malo. El desinterés por un lado y el aprovechamiento político-ideológico, partidista y electoral por el otro. Bueno, todo eso generó, como planteas vos, esto de, a mí me gusta hablar en términos de navegación, nos quedamos sin rumbo y no definimos hacia dónde vamos, no definimos alianzas, o las definimos, pero generamos mayores indefiniciones por esos planteos contradictorios que vos señalabas y que fueron sistemáticos, particularmente en los últimos años. También hablas de diplomacia como la cooperación entre, digamos, los distintos países y, digamos, planteas un tema que me parece interesante antes de entrar a fondo en el libro, que es el tema de la defensa y la seguridad. Términos que a veces nos han inculcado como que no debemos hablar y, sin embargo, vos lo planteas muy bien en tu libro. Bueno, esto, la verdad tengo de los mejores entrevistadores que he tenido porque sos como el código Da Vinci, estás encontrando los mensajes ocultos en el libro. Yo, bueno, ya estoy escribiendo mi tercer libro, ¿no? Y tengo proyectados 2 más, o sea, creo que en el quinto, no sé después a partir del quinto qué haré, pero por lo menos tengo proyectado 2 más, no sé en cuánto tiempo me llevarán. Cada libro, hay un capítulo, una parte del libro que ya preavisa de qué va a tratar el siguiente. Y muchas personas les llamó la atención que al principio de este segundo libro yo en realidad hablo del concepto de seguridad nacional como un concepto integral y que valga la redundancia, integra en él la política exterior, la defensa, la seguridad pública ciudadana y la inteligencia estratégica. Y planteo que otra de las taras ideológicas es esto de la defensa como defensa igual dictadura, represión, milicos malos, ¿no? Bueno, justamente aparte de que hago todo un argumento similar al que planteo en relación a la política exterior con la defensa y la necesidad de Argentina tener una estrategia de seguridad nacional, bueno, ahí encontraste... Encontré porque me gusta la palabra, la política de la disuasión, que vos planteás en el libro. Bueno, ahí encontraste lo que los norteamericanos dirían el Easter egg o el huevo de Pascua que anuncia lo que estoy escribiendo ahora, el tercer libro, que va a tratar, pero además, te digo, me parece, le juro a todos los oyentes que están presentes que nosotros no hablamos antes. Nunca. Me está llamando la atención porque la primera vez, el tema de mi tercer libro es... Palabras más, palabras menos, el poder, la guerra y la disuasión. Por eso dijiste lo de la disuasión. Increíble. Te juro que ese es mi tercer libro que estoy escribiendo ahora. Entenderás por qué soy un apasionado de la verdad, así son los lectores que me encantan. La verdad, te agradezco. Bueno, un poco, digamos, dejar ese tabú, volver a entender qué es la defensa y la seguridad como integrante de la diplomacia y a su vez de la política estratégica de un gobierno. Me parece muy interesante tu planteo y que tiene que ver con tu próximo libro, que no sabía, pero que tiene que ver con la disuasión, que vos lo dejás entrever en algunos párrafos del libro. Un tema ya más a fondo y que me parece que es un poco el centro de todo tu pensamiento, de gran parte del libro, que es esto de definir en un marco teórico el idealismo y el realismo. Y ahí volvemos a citar a muchos autores, y vos citás a muchos autores que tuve la suerte de leer en la universidad y que, vuelvo a repetirlo, como Raymond Aron, que es un gran pensador del siglo XX, filósofo, sociólogo y estudioso de la ciencia política contemporánea, además de uno de los padres de, como decís vos, de la teoría realista de las relaciones internacionales. Y entonces
expliquemos a nuestra audiencia qué es el realismo, qué es el idealismo en este campo de la ciencia política, ¿no? Mira, justamente, también me gusta mucho que hagas hincapié en Raymond Aron, porque en realidad en el libro yo utilizo también mucho a otros dos autores que son Hans Morgenthau, que es en realidad el gran padre de la teoría realista, y Henry Kissinger. Y después obviamente tantos otros, ¿no? Graham Allison, Zbigniew Brzezinski, John Mearsheimer, Kenneth Waltz, que no digo que son inferiores en su aporte a la escuela, pero no son fundacionales. Y en el caso de Raymond Aron yo lo considero el latinizador de la escuela realista, mientras Morgenthau tiene una visión, te diría, germano-anglo-americana, germano porque él vivió, al igual como después fue un caso igual parecido con Kissinger, el ascenso del totalitarismo en la Unión, en Europa, y la pérdida del histórico equilibrio de poder posterior a la primera posguerra. Raymond Aron le aplica conceptos que son más propios de las dinámicas culturales latinas, ¿no? Un país como Francia, un país que podría ser Francia, España, Italia, América Latina, y obviamente para uno que vive inmerso y además que es hijo de la cultura latina, me resultó mucho más atractiva. Y en el caso de Kissinger, siento que fue como, y esto para bien, para mal, con todas las críticas, esta cercanía a estos pensadores no es un amor irracional y que disculpa todo. No, yo, bueno, vos viste que en el libro discuto con ellos, ¿no? Me tomo el atrevimiento de discutir con ellos. Y en el caso de Kissinger creo que, utilizando un término hegeliano, es como la síntesis dialéctica entre la teoría y la praxis. En Kissinger encuentro un hombre que es un hombre de pensamiento y un hombre de acción y que pone como pocos en práctica la teoría pensada por Morgenthau y por Aron. Y en el medio agregaría otro personaje muy olvidado de la historia de las relaciones internacionales, central en lo que fue la Guerra Fría, que era George Kennan. George Kennan, que fue el creador de la teoría, o sea, digamos, de la estrategia de contención americano, o sea, de Estados Unidos para con la Unión Soviética. Y yendo ya a tu pregunta puntual, yo, a ver, entiendo de que no hay libro que pueda analizar la política internacional si su autor no plantea desde el vamos, desde qué marco teórico, ¿no?, se va a plantar para analizarlo. Yo elijo la escuela realista. ¿Por qué? Porque indefectiblemente, me guste o no, yo opero, mi vida opera como individuo, ¿no?, y en relación y en cooperación permanente con otros individuos, dentro de un marco real y objetivo, de una realidad objetiva, que es lo que es, no lo que yo quiero que sea. Y si yo quiero que sea otra cosa, tengo que accionar sobre esa realidad. No voy a, sé que voy a utilizar un término polémico, yo no puedo autopercibir una realidad que no es y pretender que esa sea la realidad vigente para vos y para todas las personas que nos están escuchando. Por lo cual es fundamental para el realista decir, señores, esto es el momento histórico, político, económico y cultural que estamos atravesando y en el que estamos operando. Y en el caso de las relaciones internacionales, el Estado-Nación, ¿no?, que digamos, yo colaboro, en este caso podría ser Argentina, en el caso de Kissinger fue Estados Unidos, es el actor principal dentro de ese marco. Dicho esto, ¿qué agrega la teoría realista? ¿Cuál es el motor que mueve, ¿no?, las dinámicas entre los estados? Es el interés. Podríamos agregar el interés nacional, los intereses propios de ese estado, que siempre son de caras hacia adentro, fronteras hacia adentro, hacia su población, hacia sus clases dirigentes. Cada sociedad marcará, ¿no? Y hay intereses nacionales que, repito, son políticos, son económicos, son militares, son culturales, y casi siempre hay, aún en el estado más periférico, una ansia de predominio, de ansia de decir, bueno, quiero lograr ser un actor predominante. Ahora bien, la consecución de sus anhelos, ¿no?, el hacer políticas que favorezcan a sus intereses nacionales, a veces chocan con valores fundantes de esos estados. Y acá vamos a graficarlo, si te parece bien, muy simplemente, con algo que es debate ahora.
¿Hay que negociar o no? ¿Hay que tener relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con estados autoritarios y totalitarios, siendo Argentina un estado democrático, republicano y que respeta lo más que puede los derechos humanos? Es una pregunta, no digo que sí que no. Es una pregunta que desde el realismo uno se plantea cómo uno antepone un valor ideal, ético, moral, que sostiene a nuestro esquema de convivencia. Repito, Argentina es una democracia republicana con un marco que defiende tus derechos y garantías, como los míos, dentro de un esquema de responsabilidad. Y hay otros que nada que ver. Sin embargo, las economías pueden ser muy complementarias si respetan un marco económico común, el capitalismo, el libre mercado, el respeto a la iniciativa privada, como podría ser, por ejemplo, la economía argentina con la economía de la República Popular China, que es un sistema totalitario, de partido único, y que sistemáticamente se lo denuncia, por lo menos desde Occidente o del mundo democrático, como violador de derechos humanos. Algo que sería absolutamente antitético con aquello que defendemos. Ahora, Álvaro Sicarelli, Marcelo, cualquiera de nosotros, policy maker, asesor en estas materias de un jefe de Estado, también tenemos que responder por el comercio, que asegura que exportaciones primarias, exportaciones con valor agregado, industriales y generación de ingreso de divisas, como también la atracción de inversión extranjera directa, por ejemplo de China, hacia la Argentina. Y ahí tenemos que tomar una decisión. El realista no tiene miedo, no teme de pararse frente a esa disyuntiva y tomar una decisión. Mientras que el idealista muchas veces o queda paralizado, porque su idealismo, en algún caso extremo, no le permite contemplar una zona gris o una zona de clivaje entre lo ideal y lo real, o muchas veces quizás asesora y no asesora muy bien. Opinión obviamente personal. Yo tengo mis ideales, por supuesto creo que hay modelos que... Yo no soy relativista. Ahora entiendo que hay un marco donde la realidad objetiva me obliga, ¿no? me hace replegarme hacia una mesa de negociación, incluso con aquel que yo no aprecié mucho. Es tan claro como lo explicaste, lo del idealismo y el realismo. Vuelvo sobre un tema que me quedó y vuelvo sobre tu conclusión de esta primera etapa de diálogo, ¿no? Señalabas a Raymond Aron y lo señalabas como alguien más amigable al latino. Cuando estudié Derecho, realmente lo leímos bastante, y además el droit administratif y el derecho constitucional argentino tienen, fíjate, contradicciones, ¿no? Tenemos un derecho administrativo francés, pero tenemos un derecho constitucional americano. ¿Qué pasa? A veces los alumnos no entienden este tema del idealismo y del realismo, que también sucede en los marcos constitucionales nuestros, ¿no? ¿Qué estamos aplicando? ¿Cuál es el derecho que estamos aplicando? Y en ese debate tan interesante vos planteabas lo de las alianzas. ¿Hay intereses? Bueno, hay una frase que vos mencionás, que no es mía, pero la puedo repetir, que dice que en política exterior no hay amigos ni enemigos, sino intereses. Y es un poco lo que estabas planteando vos, que vamos a llegar en el final de esta charla a hablar más en concreto sobre temas de política específica de la Argentina y su relación con el mundo. Pero antes de eso, quiero tocar dos temas que me parecen también centrales antes de entrar en el gran juego del siglo XX que vos planteás, que son los sistemas multipolares y los sistemas bipolares. Antes que nada, esa frase creo que es interesante, la de Lord Palmerston. Exacto. Lord Palmerston, como del Kissinger del siglo XIX en Gran Bretaña, decía, palabras más, palabras menos, no existen ni aliados ni enemigos eternos, lo único que existen son intereses permanentes, ¿no? En relación a que Gran Bretaña no tiene, Gran Bretaña o cualquier estado, ni un aliado ni un enemigo eterno. Ahora lo que tiene son metas e intereses históricas y permanentes. Nadie puede decir que mañana comerciar más no puede ser un interés, al revés, que a veces profundiza más. El vender más y mejor y el importar menos creo que es un interés. Así que sí, muy bueno traerlo a colación. Y en relación y acá yo te diría, voy a plantear lo de la diferencia entre los sistemas. Yo
lo plantearía de esta forma. La gran pregunta que me hago en este libro, que me hago en el que estoy escribiendo y que creo que me haré en los otros dos, que espero formen algo así como parte de una tetralogía, es tratar de responder una segunda pregunta que me hice. La primera ya me la respondí, creo que nos respondimos todos. La primera es, ¿estamos en un proceso de cambio a escala mundial? Sí, creo que lo estamos viviendo. Estamos en un proceso claramente de transición, ¿no? Zygmunt Bauman diría un interregnum, y donde la gran pregunta es no solo hacia dónde vamos, sino quién o quiénes van a liderar esa transición. Ahora, la segunda pregunta que yo me hago, y que a la par de que voy escribiendo, sigo estudiando y reestudiando y voy sacando mis conclusiones, es si este es un cambio sistémico total, por lo cual este sistema bipolar que estamos viviendo con características propias del siglo XXI va a cambiar, o sea, va a dejar de ser para dar paso a uno absolutamente nuevo, donde incluso lo más central sería si el Estado-Nación deja de ser el actor principal y entramos en un modelo nunca visto, por lo menos desde hace 380 años, porque hay algo que no tomamos conciencia. El sistema interestatal, el sistema internacional en el que vivimos, con un promedio de unas 10 modificaciones autosistémicas que vienen desde la Guerra de Sucesión Española, las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena, el Tratado de Utrecht, podría nombrar los cambios post-Primera Guerra, post-Segunda Guerra, Guerra Fría, es el mismo desde la Paz de Westfalia, de 1648. Entonces la pregunta es, ¿vamos a uno totalmente distinto a ese o volvemos a entrar a una fase, como dije recién, de cambio autosistémico? O sea, el sistema se mantiene en términos generales, se modifican algunos actores o algunas lógicas, en diferencia a las que ya hemos vivido, ¿no? Yo hoy, si me preguntás, creo que vamos camino a un cambio donde el sistema se automodifica. No creo que vayamos a un cambio de sistema tan abrupto como fue el cambio de 1648 con la Paz de Westfalia luego de la Guerra de los 30 años, donde se crea el sistema interestatal. Pero, ¿sabes una cosa? Es interesante lo que vos, cuando planteas el tema del sistema, estamos insertos en la cuarta revolución industrial. ¿Qué impacto tiene esa cuarta revolución industrial en la transformación o en el cambio? ¿O somos parte del cambio o esa transformación económica que está sufriendo toda la sociedad en realidad va a cambiar ese sistema? Bueno, es toda una pregunta. Vos decías, bueno, tal vez ya la contestamos. No sé aún. No, yo sigo con... Yo soy un hombre más de... Soy una persona más de dudas que de certezas, y en relación al mundo y al ser humano se me profundizan más las dudas. Ahora, efectivamente lo que decís vos es muy cierto. Vos nombraste recién los cambios científico-tecnológicos o tecnoindustriales, la cuarta revolución industrial, pero los cambios / crisis económicas, los cambios / crisis ambientales, de cambios de paradigmas culturales, las cuestiones que tienen que ver, ya lo acabas de nombrar, con lo científico-tecnológico, lo tecnoindustrial, son cambios a escala global y que no reconocen fronteras. Sin embargo, se persiste, para bien, para mal, podemos cada uno tener una visión más positiva o más crítica, se persiste en la idea de que son los estados-nación los que van a atravesar esos cambios a escala global y resolverlos. Pareciera que hay una contradicción. Si es global, ¿cómo va a ser a escala nacional lo que se resuelve, ¿no? Perdón, lo hice como si pusiera una peor. Habría como una contradicción. Por eso me pregunto si el sistema interestatal de Estados-naciones encontrará una nueva forma que, sin modificarse per se, sin cambiar per se del todo, se modifica para responder mejor a los desafíos a escala global, que son todos los que nombramos. Y ahí las alianzas también, la generación de nuevos marcos regionales, marcos globales, políticos, económicos, donde entran en consulta los estados, yo creo que van a tener un rol muy, muy importante. Bueno, justamente estamos llegando a otro tema que está vinculado, que tiene que ver con
justamente este nuevo escenario de Estados Unidos y China, si este escenario guarda similitudes con aquella Guerra Fría, o vos planteás que es una nueva Guerra Fría, y bueno, expliquemos un poco lo que fue la Guerra Fría y tal vez qué sería esta nueva Guerra Fría, pero fundamentalmente, ¿qué relación existe entre estas dos grandes definiciones? La gran estrategia y la zona de influencia. Ahí es un poco un planteo que vos haces y creo que es bueno que lo escuches. Bueno, yo creo que las similitudes entre esto que yo voy a llamar la Guerra Fría del siglo XXI, entre China y Estados Unidos, con la del siglo XX, cuyos principales contendores fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos, es que en primer lugar es bipolar, en segundo lugar operan bloques, ¿no?, de alineación en ese momento bastante más automática que ahora. Ahí podríamos ver una primera diferencia en la Guerra Fría del siglo XX por afinidad ideológica, valórica, ¿no?, ética y modélica. Podemos decir el bloque occidental o el mundo democrático versus el bloque oriental, detrás de la cortina de hierro. Otras similitudes que creo que ninguna de las dos superpotencias, y acá hago una aclaración, una diferencia entre superpotencia y potencia. Potencia es aquella que llega a una escala de desarrollo político, económico y también militar muy importante, que lo transforma en un actor relevante del concierto internacional, pero la superpotencia agrega el mayor nivel de concentración de armamento estratégico no convencional y con capacidad de destrucción masiva, que lo transforma en el actor disuasor dentro de un marco de destrucción mutua asegurada, que nos vuelve a posicionar en una situación similar a la del siglo XX. Y ustedes me van a decir, pero Rusia tiene más arsenal no convencional que China, pero Rusia no tiene la potencialidad económica y el desarrollo económico y las proyecciones de ser incluso la principal economía del mundo como sí lo tiene China, mientras que en materia militar claramente Estados Unidos por muchos años más seguirá siendo el principal hegemón militar, pero si uno analiza el proceso de rearme chino y de inversión y de la inversión por producto bruto de sus armamentos convencionales y no convencionales, estamos hablando que muy probablemente para el 2050 China supere a Rusia y a tantas otras como hegemón militar y le dispute también a Estados Unidos en ese campo. Estoy tratando de no ser, o sea, tratar de no decir, bueno, todo esto fue la del siglo XX, todo esto es la del siglo XXI, tratando de vincular. Y acá la cuestión de la tensión y la distensión, nunca tirar de la piola para que se rompa, nunca llegar a una instancia de no retorno donde la utilización de este tipo de arsenal lo que asegura que es la destrucción mutua. Ninguna de las dos partes va a salir viva. Ahora, la amenaza latente, disuasiva, lo que hace es que ninguna de las dos superpotencias, bueno, pase los límites. Ahora, acá hay un dato que no existió antes. ¿Cuál es el principal arsenal que tiene China en relación de Estados Unidos? Que China es uno de los principales acreedores de deuda norteamericana, ¿no? Exactamente, ese es el puntapié, ¿no? Que no era ni Estados Unidos la de Rusia, ni Rusia la de Estados Unidos. A ver, y vuelvo a hacerte otra pregunta, pero que tiene todo un contenido. Estábamos hablando de la gran estrategia, estábamos hablando, y agregás en tu libro algo muy interesante que tiene que ver cómo China ha evolucionado desde 1981 al 2004, ha sacado más de 600 millones de personas de la línea de pobreza. Pero ¿cuál es su poderío? Estamos hablando de poder disuasivo. Su poderío tiene que ver con ese desarrollo industrial, ese desarrollo en infraestructura, que después voy a volver más adelante porque tuve la oportunidad de estar en China y pude observar ese desarrollo en infraestructura que tienen. Y lo que acaba de señalar Álvaro, que tiene que ver justamente con el poder económico. Ese poderío financiero que está teniendo China y que tiene justamente o tiende a ser el principal acreedor mundial que vos planteás en tu libro. Entonces te interrumpí porque me parece que ahí viene el segundo punto
de cómo se está planteando la Guerra Fría ahora. Y te respondo esto de la gran estrategia, y que creo que no solamente la aplican China y Estados Unidos, la aplican también Francia, la propia Unión Europea, Gran Bretaña, Israel, Japón y Surcorea, grandes potencias, aplican en sus políticas públicas este concepto. La gran estrategia es, sobre todas las cosas, el plan en pos de, en el caso que no hayan llegado, llegar, pero si no, asegurar, mantener y ampliar la importancia de ese Estado dentro del concierto internacional. Y acá lo importante es, se parte una visión de mediano y largo plazo, un foresight, ¿no? Una visión, o sea, acá no nos quedamos en el cortoplacismo. Y acá opera muchísimo un concepto que ahora en Argentina empezó, por suerte, hay varias universidades, especialmente privadas, que trabajan esto, que es el concepto de prospectiva estratégica. La idea de la creación de escenarios futuros, y a partir de esos escenarios futuros, volver, que es un escenario ideal, volver hacia atrás y empezar a poner en práctica las políticas que aseguren la concreción de ese escenario. Increíble. Hace un ratito te iba a preguntar. Bueno. Iba a comentar esto de la perspectiva, que digamos, trabajo en planeamiento estratégico de doy clase y enseño en la escuela francesa de perspectiva, y tiene que ver con ese modelo deseado y tiene que ver con el realismo también. Claro. Porque algunos dicen, no, ¿para qué tanta perspectiva y demás? No. Está bueno que hagamos perspectiva y que visualicemos escenarios y después establezcamos un diagnóstico para luego después, entonces, desarrollar un proyecto y un plan de acción y un proyecto estratégico, porque no tenemos datos sin ese estudio prospectivo. Me parece muy interesante lo que acabas de plantear. Perdón, me asombra. Como te conté que en mi próximo libro voy a trabajar sobre el poder, la guerra y la disuasión, puntualmente en el primer capítulo, la primera parte que desarrollo mi visión de qué es el poder y cómo a través de la historia diversas culturas lo han interpretado, hay dos importantísimos autores franceses a los que les recomiendo ya se zambullan, son fantásticos, que son Gaston Berger y Bertrand de Jouvenel, que son, me imagino, los dos maestros de la escuela francesa de prospectiva que vos enseñas. Así que mirá, lo voy a contratar de agente literario a Marcelo, porque me va a vender mejor que nadie los libros, así que extraordinario. Bueno, me encanta el tema y me parece un planteo. El gran libro sobre el poder de Jouvenel es extraordinario. Jouvenel, y tú, seguramente tu próximo libro va a ser muy consultado, porque todo lo que estás planteando tiene que ver con la ciencia política y con la actualidad, en definitiva, y con aprender a pensar. Algo que en el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, digamos, nosotros tratamos de trasladar información, de enseñar, de difundir, pero fundamentalmente de pensar. Y un poco lo que plantea Álvaro es eso: pensemos y luego decidamos y veamos cuáles son los escenarios. 2 o 3 preguntas finales. Una tenía que ver con Henry Kissinger y cómo Estados Unidos desarrolló la denominada diplomacia triangular. ¿Me parece? Bueno, eso es interesante, porque ahí me planteo un desafío que espero me haya salido dentro de todo bien, no tanto bien porque sea acertado, sino que ha sido comprensible el argumento en el libro. En primer lugar, yo desarrollo en términos históricos y teóricos lo que fue la diplomacia triangular de la presidencia de Richard Nixon. Diplomacia triangular barra la détente, ¿no? Que es la política de distensión, que fue cuando Richard Nixon, y voy a decir algo muy polémico, a mi entender el mejor de todos los presidentes norteamericanos del siglo XX, más allá del tema de Watergate, ¿no? Que siempre lo tengo que aclarar, porque creo que tuvo la visión estratégica más global, pero además una visión estratégica la menos conflictiva, y justamente la diplomacia triangular buscó eso, que frente a una situación de bipolaridad, en ese caso Estados Unidos y Unión Soviética por la hegemonía global, Kissinger, en vez de competir directamente o repetir la estrategia de contención o de respuesta flexible de los gobiernos de Eisenhower hasta Johnson, decide aplicar la política de distensión, ¿no? de acercarse y de revincularse con la Unión Soviética, siempre recordándoles que que Estados Unidos tenía capacidad de acción directa ante la primera bravuconada. ¿No? Estas cosas como, bueno, el tiro y afloje. Y en el caso de la diplomacia triangular, Estados Unidos incorpora al concierto internacional, ¿no? al mecanismo
de disputa, ¿no? No hacían a nivel hegemónico a un actor, un pivot estratégico que fue la República Popular China, que venía siendo aislada desde 1949 del sistema internacional y con la visita, primero con las negociaciones secretas entre Kissinger y Zhou Enlai en París y en Beijing, y luego la visita de Nixon a China, donde incluso se entrevista con Mao Zedong, entendiendo que China ya era un actor en contienda con la Unión Soviética, por más que eran dos regímenes comunistas, venían con diferentes situaciones conflictivas, lo pone, entonces le abre un nuevo frente a la Unión Soviética, obligándole aún más a no tener una actitud ofensiva que pudiera llevar a una escalada y una situación de conflicto global. Entonces está la triangularidad. Yo lo que hice fue extrapolar muy atrevidamente ese concepto y llevarlo a instrumentalizarlo de cara a una futura política exterior argentina. Argentina, por su situación periférica y además de situaciones críticas casi cíclicas y estructurales, no tiene la capacidad de alineamiento automático con ninguno de los dos actores en pugna en esta contienda. Ni Estados Unidos, por ser nuestro principal inversor y nuestro principal, entre comillas, porque nuestros gobiernos se han encargado casi de demostrar lo contrario, aliado ideológico, político, cultural, natural, dos democracias republicanas. Y por el otro lado China, que es nuestro principal comprador, pero también nuestro principal acreedor, tanto por las cuestiones crediticias de inversión en infraestructura como la política de swaps que tenemos. Y acá una salvedad que habla de la situación compleja que tenemos con China. No solo nuestra economía está anclada en más de un 40% con la economía china, sino que además todos los acuerdos que se han firmado de cooperación, donde han actuado mecanismos crediticios y de financiamiento, porque ustedes sabrán muy bien que China te puede proponer hacer un puerto, un puente, un aeropuerto, líneas férreas, pero te lo hace con créditos que ella misma te provee. Además te impone una cláusula leonina que es el famoso cross default, que esto es importante que nos están escuchando lo conozcan. Palabras más, palabras menos, el concepto de cross default es, vamos a suponer, nosotros tenemos los acuerdos por los swaps, por reservas. Acuerdos, les dije, ¿no? De transporte, vías férreas, rutas, vamos a englobarlo todo ahí. Y por otro lado, cuestiones que tienen que ver con líneas crediticias para, vamos a poner, infraestructura energética, Atucha. Vamos a suponer que están todas en perfecto funcionamiento. Si en alguna de las tres nosotros, por nuestras cíclicas crisis económicas, entramos en incumplimiento, China te ejecuta los tres. Por más que los otros dos estén en cumplimiento, te ejecuta los tres. Por eso siempre tenés que arreglar o arreglar. Es un all inclusive. Es un all inclusive con una espada de Damocles acá. Entonces, lo que yo planteo que frente a esa situación, Argentina tiene que aplicar una política de pivoteo estratégico entre estas dos superpotencias, no porque nos guste, no porque sea lo ideal, sino porque esa es la realidad objetiva que estamos atravesando. Eso sí, muchos me dirán, pero eso es medio cínico, usando la acepción griega del término, eso es, no sé, poco valiente. Yo lo que les puedo asegurar, que creo y estoy casi convencido, que aplicando una política así, vamos a poder trabajar en favor de nuestros intereses nacionales que con un alineamiento automático con cualquiera de las dos. Y se los dice alguien que me conoce, saben que yo tengo una simpatía por uno de los dos bandos, pero mi mayor simpatía es la Argentina y sus intereses. Bueno, un poco nos adelantamos a una de las últimas preguntas que tenía que ver con una breve reseña de la política exterior argentina y de, bueno, cuáles son los intereses comerciales que tiene nuestro país y fundamentalmente qué prima, ¿no? Lo ideológico o lo comercial. Y un poco ya lo adelantabas, que tenían que primar los intereses por sobre otros temas. Pero antes de que nos hagas una breve descripción de cómo sería o cuál debería ser el camino de la política exterior argentina, quería bajar un poco a algo que me gusta a mí, que por ahí alguna vez te pude comentar, que tiene que ver con por qué
China ha avanzado tanto a la vez en esa relación con los gobiernos locales. ¿A qué llamamos gobiernos locales? A las provincias, a los municipios. De hecho, tanto la ciudad de Buenos Aires como otras ciudades de Argentina han establecido acuerdos de cooperación. Yo digo, las ciudades empezaron a estar en la agenda mundial, aunque parezca mentira y esto parezca hasta soberbio de los gobiernos locales en la agenda mundial, las redes internacionales de ciudades y de gobiernos locales empiezan a tener un crecimiento abismal. Y particularmente China tiene una estrategia magnífica de acercamiento y de cooperación con ciudades pequeñas de la Argentina o de Latinoamérica y que llevan 20 años de celebrar acuerdos. Entonces, además de las estrategias que vos planteás, hay una estrategia de penetración cultural, que es un tema que no tocamos, y que tiene que ver también con este intercambio académico de las universidades argentinas y latinoamericanas con las universidades chinas. Hay una penetración cultural, y yo no diría penetración, diría que es un intercambio. He estado y he tenido la posibilidad de estar en la Universidad de Nanjing y demás. Quiero decir con esto, hay un respeto muy grande sobre el área latina, el área hispana, a punto que traducen las obras literarias más importantes del español al idioma chino, algo increíble que sería impensable para nosotros. Y esto quiere decir que ellos, además del respeto y la penetración económica, hay un trabajo muy importante en lo cultural. ¿Vos qué opinás de eso? Y para cerrar, la pregunta del millón. ¿Qué pensás que deberíamos hacer o cómo deberíamos alinearnos? Alinear es una palabra media complicada. Yo diría cómo deberíamos trabajar en los próximos años en política exterior argentina. Mira, mientras te escuchaba iba tratando de armar una respuesta lo más completa posible. En primer lugar, en relación a China, tenemos que pensar que todo plan estratégico chino no está disociado de sus entre 5.000 y 6.000 años de historia activa, de construcción cultural civilizatoria. Esto no es menor. Y una tradición muy puntual que se ha visto tanto en el periodo del imperio como en el periodo ahora del Partido Comunista, es la idea de la guerra o la batalla mejor ganada es la que nunca se llevó, a la que nunca se llegó. Y el general más exitoso es aquel que evitó ir a la... No evitó por cobarde, porque entiende que el costo de la guerra siempre es mayor. Eso sí, y utilizando y parafraseando una frase de Hugo Chávez, los chinos plantean algo así como: nosotros somos una revolución pacífica pero armada. ¿Sí? Que ante la necesaria y última ratio, la última instancia de ir a un conflicto militar, vamos a estar preparados. Pero nuestra forma de entender la guerra es una guerra de prolongación, una guerra de distensiones, una guerra hasta incluso de desgaste del adversario. Y hasta hay pensadores de la guerra, Sun Tzu, Sun Bin y tantos otros tratadistas, muchos siglos antes que Kant, planteaban que nunca era válida una guerra de exterminio para con el adversario porque era absolutamente poco favorable a los intereses del propio vencedor el exterminar, aniquilar al adversario, porque no tendrías con quién firmar la paz. Porque lo fundamental es que los adversarios en algún momento firmen la paz, lleguen a un acuerdo, claramente con más incidencia e influencia del triunfador sobre el perdedor, pero que no hay ganancia con el exterminio de uno de los dos actores. Esto que te planteo y que tiene que ver con tu pregunta sobre las ciudades, tiene que ver, China siempre está pensando corto, mediano y largo plazo, y China aprende sistemáticamente de los errores de actores que en el pasado ocuparon el lugar que hoy ocupa China para no repetirlos. Y vos me hablabas de las ciudades. Yo analizo mucho los primers que me llegan por diferentes fuentes de inteligencia sobre cómo trabaja el Ministerio de Seguridad Estatal, que es algo así como la antigua KGB de Rusia para con China, o la CIA de China, o sea, la Central de Inteligencia, cómo trabaja la Cancillería China, el Ministerio de Defensa, en ver el mundo que viene. Y ellos creen que el mundo que viene, el mundo de los próximos 50, 60 años, va a ser un mundo
dividido en dos grandes bloques, un bloque autoritario, totalitario, pero capitalista, profundamente capitalista, liderado por ellos y con países como Rusia o países incluso del orbe del Golfo Pérsico, ¿no? Que son regímenes totalitarios, autocráticos, autoritarios o teocracias, pero con profundísimos mercados cada vez más abiertos y más procapitalistas, donde el Estado va a ser un actor central, porque es el que controla, ¿no?, la vida en esas sociedades, y que sociedades no reclamen demasiado apertura. Y por otro lado, un mundo democrático donde el Estado-nación deja lugar a grandes ciudades-estado que empiezan a cumplir un rol global como hasta este momento el Estado. Entonces, ¿qué dicen ellos? Principalmente, si en el mundo democrático yo por mundo democrático digo Occidente más los países que no forman parte de Occidente, pero que son democráticos y capitalistas, ¿no? La India, Corea, Sur Corea, Japón, los tigres del Asia, son democracias, pero no son occidentales. Ellos, ¿qué plantean? Muchos de estos países tienen objeciones con nosotros. Nos denuncian en los organismos internacionales por violar derechos humanos, por atentar contra valores universales que en Occidente y en el mundo democrático son muy importantes: la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de circulación. Entonces no va a ser muy difícil desarrollar programas y tratados y acuerdos de cooperación con los estados-nación. Pero ellos no se resignan. Entonces, ¿qué dicen? Vamos por instancias subnacionales que, aunque sea en menor escala, nos permiten ingresar en esos estados que a escala nacional nos tienen vetado la cooperación. Y mirá qué curioso y cómo aprenden los chinos hasta de sus propios errores, y no de sus propios errores milenarios, de décadas atrás, que durante la Revolución Cultural de Mao, el periodo más totalitario, violento y perseguidor de la disidencia del régimen comunista, se odiaba y se prohibía leer y hablar de Confucio, una mezcla de Platón, Aristóteles, y Sócrates, Platón y Aristóteles de la cultura tradicional china. Hoy, los centros de difusión de cultura china y el idioma chino a nivel mundial, financiados por el régimen del Partido Comunista Chino, ¿cómo se llaman? Institutos Confucio. Porque ¿qué te dicen con eso? Hoy ya el partido y el régimen del partido no tienen nada que ver con la violencia del maoísmo de la década del 60, del 50, 60 y 70. Nosotros somos otras cosas, a tal punto que hemos rehabilitado la figura de Confucio, y les digo que era una actividad de graduación de los guardias rojos, o sea, iba a decir la cámpora y me van a matar, perdón, digamos, la guardia pretoriana del régimen comunista chino, ir y cuando se recibían, ir a escupir y orinar y hacerle cualquier cosa al cenotafio de Confucio. Y ahora, vuelvo a repetir, los centros de divulgación de la cultura, la economía y el idioma chino se llaman Confucio. Es una estrategia brillante. Obviamente uno va descubriendo, ¿no? El mundo democrático no es tonto y también tiene sus recursos para saber qué hay detrás. Pero ellos siempre van a estar y no se van a resignar. No me dejan entrar por acá, entro por acá. Por eso aplican la noción de zona de influencia, que no es ellos estados satélites, estados vasallos. No. Por favor, zonas de influencia. Acá China tiene un rol importante en el desarrollo de, por ejemplo, el cuerno fértil de África, sudeste asiático, China meridional, los países de Centroamérica. Hay un rol importante. Y hay gobiernos que son de derecha y de izquierda. Es que es así. Y te llama la atención, porque ellos no quieren estados satélites, zonas de influencia. Zonas de influencia, ese es el tema, y vamos cerrando por una cuestión de tiempo. Perdón. Me informan, somos muy apasionados. Sí. Creo que ese tema de la zona de influencia es lo que de alguna manera se vislumbra para los próximos años, como vos planteás, pero ya es actual. Latinoamérica en particular, con ciudades que he conocido y con las cuales trabajo, tienen relaciones ya de hace 20 años. Las universidades argentinas también, públicas y privadas. Los gobiernos pueden ser de derecha o de izquierda, en Latinoamérica, en Colombia, en México, no importa qué ideología. En Lima están haciendo un puerto, China, infernal, con una inversión altísima, y nosotros podemos pensar que son de derecha o de izquierda, no importa, es la zona de influencia lo que vos planteas.
Lo que digo es, el mundo ha cambiado, el mundo cambió y los nuevos escenarios que se plantean están muy bien descritos en este libro que Álvaro nos ha presentado y que yo quiero agradecerle. No a vos. Y además quiero invitarlo porque, bueno, una de las materias que damos en la carrera de gestión pública tiene que ver con la planificación estratégica y la gestión para el desarrollo que tengo a mi cargo. Así que te voy a invitar a hablar sobre perspectiva porque realmente me parece que para nosotros va a ser un win-win. Así que, Álvaro, muchas gracias. Te deseo mucha suerte con este libro que ya la tuviste, creo, pero con tu nuevo libro que nos va a ilustrar mucho más. Y además... y que espero estar acá para dialogar sobre él. Y bueno, te vamos a invitar nuevamente, pero bueno, voy a tener que leerlo y también seguir aprendiendo de tu gran cultura en materia de filosofía. Gracias, y aprovecho para agradecerte a vos, al Instituto de Formación Política y Gestión Pública, en la figura de su directora, de Karina Spala, de todo el equipo que durante semanas me han tratado muy bien para organizar esto, y a tantos que están acá conectados y que espero de mínima haberles despertado la curiosidad en estos temas como hace varias décadas atrás, a mí, circunstancias quizás distintas de las que se esperan, me despertaron este amor por los temas internacionales, pero por sobre todas las cosas, mi pasión porque la Argentina, país que amo, se transforme realmente en un actor relevante, importante en todos estos asuntos. Muchas gracias, Álvaro, y te saludo. Gracias, un placer enorme. Gracias. Hasta pronto y gracias a toda la audiencia. Un saludo grande a todos.